voy a compartir la palabra con usted una vez más. Y gloria a Dios por ella. Así de que por favor, le voy a pedir para, ¿verdad?, tomar tiempo, como dicen, para la palabra. Abra su Biblia, por favor. En Juan, capítulo 6. Y vamos a leer de allí. Voy a leer 3 versículos que prácticamente son de los que yo voy a tomar para predicar prácticamente. Juan capítulo 6, los versículos van a ser del 67, 68 y 69. Los vamos a leer de una vez. Y cuando usted lo tenga, se pone en sus pies y en reverencia a la palabra, ¿verdad? Y luego me dice un amén. Bueno, la palabra del Señor siempre se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice así. Dice, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Una pregunta. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Otra pregunta. Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros, le dice, hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Oramos. Padre, gracias. Gracias, Señor. Porque tú eres, Señor, a quien nosotros buscamos y anhelamos y deseamos conocerte cada día más. Padre, así como tú ya has ministrado mi vida, mi corazón, Señor, así te pido que ministres cada corazón presente. Que seas tú, Señor, tomando el control. Ayúdanos, Señor, a poder escuchar tu palabra, pero con ese cuidado de poderla retener. Nos vamos a sentar a la mesa, Señor. Estoy seguro que tu Espíritu nos va a servir. Porque sé, Señor, que tú deseas que nosotros nos alimentemos de tu palabra. Gracias yo te doy, Señor, porque sé que tu palabra jamás regresa hacia atrás vacía. Gracias por tu palabra. La vamos una vez más, Señor, a ponerla a la mesa, porque sé, Señor, que tú le vas a dar el sabor necesario para que salga dulce a cada paladar aquí presente. Gracias yo te doy. En el nombre de Jesús he orado. Puede sentarse, por favor. Gloria a Dios. Quiero tomar un poco de su tiempo. Ponga mi atención, por favor. Trataré de ser lo más breve posible. Y quiero hablarle acerca de la comprensión de Pedro. Le dije a usted que escuchar a nuestra hermana me tenía gozo, porque en el capítulo 6
Es un capítulo largo, pero la primera parte a usted le habla de la alimentación que hizo Jesús a los 5,000. Y eso está del 1, vamos a decir, al 15. Usted encuentra eso. Después hay otra parte donde él, cuando los dejó, los alimentó y se fue. Fue cuando él viene y manda a los discípulos hacia el mar y él se va hacia el desierto. Y es cuando sucede aquella tempestad. Usted conoce la historia, no voy a detallarla, solamente quiero irle para que usted se dé cuenta lo que hay en ese capítulo. Ahí del 16, vamos a decir, en adelante, es donde le relata a usted cuando él anduvo sobre las aguas. Luego, el otro día, la gente que él había alimentado lo buscó, pero no lo encontraban. Y decidieron agarrar barcas y irlo a buscar. Esa es otra parte que usted la encuentra allí. Y luego llega la parte la cual habla, donde Él les declara que Él es el pan de vida. Y eso es lo que a mí me sorprendió cuando mi hermana hablaba de ese pan. Cómo Noemí había dejado la casa de pan. Aquí del 25 en adelante Jesús declaró que Él era el pan de vida. Y le da un montón de información, voy a decir, hacia los judíos. Y de tal manera que hubo un momento donde mejor, como no lo entendieron, empezaron a murmurar. Y la murmuración usted la encuentra en el 6:41. No lo voy a leer. Y luego venía ya la parte donde yo les voy a hablar en esta tarde. Donde él habla, donde él consideró que él era y es, y habla de palabras de vida eterna. Aquí es donde yo quiero considerar la comprensión. Es importante tener una comprensión. Si usted y yo no llegamos a esa comprensión, usted jamás va a poder saborear el pan. No vas a poder. Te lo digo, no vas a poder. Si no logras comprender, jamás vas a lograr saborear lo dulce que es el pan. Mire, voy a hablarle esto. Considerando las enseñanzas de Jesús, es muy conocido hablar de las multitudes que seguían a Jesús. Muchos eran los que seguían por causa de lo que Él decía o lo que Él les enseñaba a ellos. Pero muchos también eran los que se alejaban, como sigue sucediendo en este tiempo. ¿Por qué? Porque en vez de haber una comprensión, dicen, no entiendo nada, mejor me voy. Porque las cosas de Dios no se pueden entender en lo natural. Se tienen que entender con una mente espiritual, iglesia. Y cuando usted logra eso, es cuando usted va a poder saborear lo que Dios le enseña a uno. Aleluya.
quédate conmigo y verás. Mira, te voy a llevar a esta parte. Su mensaje era bien práctico y sencillo. Él siempre declaró que era el Hijo de Dios, y aunque no lo creyeron, fue uno de sus mensajes. Él siempre consideró que él iba a llegar a la cruz, tampoco lo creyeron. Él siempre les enseñó que iba a morir y que iba a resucitar, tampoco lo creyeron. Él siempre les dijo que había nacido para salvarlos, tampoco. La incomprensión, iglesia, hace que algunos se alejen de las cosas de Dios. Por eso es importante que usted y yo aprendamos a comprender a Dios antes que la hermandad. Porque muchos se sienten bien entre medio del pueblo. Pero ¿qué me dice acerca de cuando tiene usted que considerar, ¿estoy aprendiendo? La iglesia no es un club social. Nos amamos, sí. No me vaya a malentender, por favor. Nos amamos, sí. Pero nunca mire la iglesia. Oh, es que ahí yo me siento bien. Porque entonces, perdóneme, pero estás perdiendo mucho de tu tiempo. Y Dios no quiere que perdamos el tiempo en socialismos que no traen ningún beneficio. Él quiere que aprendamos, porque cuando usted aprenda, entonces usted va a tener palabra de vida para levantar a otros. Y Dios quiere eso. Aleluya. Mira, Jesús les dijo a sus discípulos, ¿queréis acaso iros también vosotros? Una pregunta les hizo. ¿Sabe por qué? Porque ellos dijeron, ¿qué cosa dura es esta? Cosa dura. Se la voy a leer para que usted mire. En el 6:60 dice, al oírlas muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? En otra palabra, ¿quién la puede entender? Porque todos la oyeron, pero muy pocos, por no decir casi ninguno, la entendieron. Y no se trata solamente de oír, se trata de entender. Y dice el 61, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban, no solamente los judíos, otros murmuraron, también sus mismos discípulos. Lo que ella hablaba, la murmuración, te puede separar de las cosas de Dios. Sus mismos discípulos murmuraban de esto. Fue cuando viene Él y les dijo, ¿esto os ofende? Léalo en su casa para que usted lo pueda comprender, digerir mejor. Mire, escuche. Si ellos no lo entendieron, ellos que anduvieron con Jesús, ellos que vieron lo que Jesús hacía, imagínense dónde quedamos nosotros. Es difícil. ¿Esto os ofende? Entonces viene y le agrega, dice, pues ¿qué? Si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero.
Menos. Porque para los judíos decir que Él descendió del cielo era blasfemia. Porque lo consideraban un hombre tan pecador como todos los demás. Pero ellos no se daban cuenta que Cristo no fue un hombre pecador. ¿Y por qué lo digo yo? No solamente porque lo creo, sino, fíjese bien, ¿se acuerda del ciego que le dieron la vista? Un ciego pudo ver más que uno que miraba físicamente. Él dijo, ¿quién te dio la vista? Y dijo, bueno, pues él. Dice, ese hombre es pecador. Y él le dice, bueno, si es pecador, yo no lo sé. Lo que sí sé es que ahora veo. Aleluya. Qué bonito es que Dios nos abra los ojos espirituales. A ese hombre no solamente le abrieron los ojos físicamente, sino también espiritualmente. Qué bonito, iglesia. Mira, primer punto. Todos necesitamos de alguien a quien acudir o ir. Todos. Dios no nos hizo para estar solos. No. Es necesario tener a dónde ir, a dónde acudir. Cuando alguien está triste, necesita a alguien con quien compartir sus tristezas, sus penas. ¿Con quién las comparte usted? ¿Es escuchado usted? Si usted considera de que no está siendo escuchado, entonces creo que usted necesita encontrar a esa persona que lo puede escuchar. Cuando está gozoso, necesita a alguien con quien compartir su gozo. Óigame, qué interesante. ¿Cuánto valor tiene el plan de Dios para los matrimonios? Considerando ya sea esposo, esposa e hijos. La persona casada al que más se le acerca, yo creo que es ya sea el esposo o la esposa. Algunas veces si los hijos están mayores, usted viene también a ellos. Pero, escuche bien esto. Pero hay momentos donde es bonito reconocer a la familia. Es bonito. Porque uno se acuerda de esos momentos familiares. Recordar a papá, a mamá, es bueno. Porque a veces uno necesita un consejo. Y a veces los hijos, en vez de venir a papá o a mamá, a veces acuden a otros lados. La familia siempre se reúne en tiempos de ¿qué? Cuando hay dolor o tristeza. Pero muy pocos se reúnen cuando tienes gozo. Solamente cuando algo malo sucedió. Oh, hay que ir. ¿Acaso es más fácil compartir la tristeza que la alegría? ¿Qué cree usted? ¿Qué se le hace más fácil a usted hablar? ¿Cuando llora o cuando ríe? Mucha gente cuando tiene gozo como que sí, solo para mí.
Pero cuando estoy con dolor, cuando estoy sufriendo, ahí sí yo quiero que lo sepa todo el mundo. ¿No se ha dado cuenta? ¿Por qué será que somos así? La Biblia dice que Dios está con el que ríe, con el que llora, con el que sufre, con el que se goza. Así dice la Biblia. Él está con todo. Aleluya. Mire, así que es considerable que siempre valoremos a la familia. Claro que sí. Las amistades son bonitas, porque es necesario tener a dónde ir en tiempos, ya sea de necesidad o de alegría. A Jesús, cuando a Él lo buscaron acá, en ese capítulo usted lo va a encontrar cuando lo lea, Él fue claro y les dijo: ¿sabes por qué ustedes vienen a mí? Dice, ¿sabes por qué? Porque ayer vieron el milagro que yo multipliqué tantos peces y tantos panes y se los di a todos ustedes. Y para todos alcanzó. Entonces Él consideró y dijo: ustedes deben de buscar más el pan de vida que el pan físico. ¡Qué tremendo! Y nosotros, lamentablemente, le damos más importancia al pan físico que al pan espiritual. ¿Se ha dado cuenta usted? Imagínese usted que todos buscáramos lo espiritual. Oh my God. Cuántas maravillas, cuánta gloria de Dios no miraríamos. Entro a mi otro punto, mire. La respuesta de alguien que sabía o que lo había comprendido a Jesús. Porque Jesús hizo una pregunta cuando le dijo a sus discípulos: ¿acaso queréis ir vosotros también? ¿O también ustedes se han ofendido? La pregunta de Jesús. Pero aquí entró, mire, a alguien que dio una respuesta. Una respuesta. Esa respuesta fue bien sabia. Simón Pedro hizo esta declaración y Simón Pedro también hizo otra declaración. Cuando él les volvió a preguntar en una ocasión, cuando le dijo: ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Porque le dijo: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y le empezaron a decir. Después viene y se refiere directamente: pero ustedes, ¿quién creen ustedes que yo soy? Qué tremendo. Si alguien te preguntara a ti y te dijera: ¿quién es Jesús? O ¿quién es Jesús para ti? ¿Qué respuesta le daría? Piénsela, llévese a su casa. ¿Qué respuesta usted tendría para esa persona? Pedro le dice: ¿a quién iremos? Qué tremendo. Esa fue la respuesta de Pedro para el Señor.
¿a quién iremos? Ellos sabían lo que habían encontrado. Y conforme lo que habían visto ya, estaban prácticamente diciendo, ya te estamos conociendo. Por eso es importante conocer. ¿A quién iremos? Y dice, tú, le dice, así le dice la palabra, tú, Señor, tienes palabras de vida eterna. Aquí va más allá. Aquí ya no se está entendiendo únicamente con el intelecto humano, en lo natural. Cuando Él da esta respuesta, aquí Él ve más allá. Aquí ya no le está hablando solamente de la palabra, leyéndola así, en lo natural. Aquí viene y le dice, solamente tú tienes palabras de vida eterna. ¿Usted ha comprendido lo que es eso? ¿Cuándo usted considera, aleluya, o qué piensa usted de la eternidad? Es una palabra bien, como dice, profunda, muy difícil para muchos de poderla digerir o saborear. Porque nosotros estamos acostumbrados a vernos en lo físico, pero no pensamos en la eternidad. ¿Cuánto tiempo usted considera que es la eternidad? Es algo infinito, no tiene fin. Entonces, pero nosotros estamos acostumbrados a ver que gente se va. Pero nunca nos ponemos a pensar que esa persona dejó de vivir en lo poquito para vivir por toda la eternidad. ¡Wow! Iglesia, esto es tremendo. Mire, la familia y las amistades son importantes, pero hay momentos en la vida donde ninguno de ellos me puede ayudar a mí o a usted. ¿Por qué? Porque el dolor es tan profundo que solamente una palabra de la eternidad me puede ayudar o me puede consolar. La palabra de Dios, hermano, tiene algo que es tan profunda que entra y ministra tus entrañas. Por eso es que se convierte la palabra de Dios en una espada de dos filos, dice, que entra y corta hasta partir alma, tuétano y espíritu, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Ve qué tan profundo es? ¿Ve cómo es la palabra de Dios? La palabra de Dios te va a entrar y te va, como dicen, a cortar. Pero las cortaduras de la palabra no son para dejarte lastimado, sino que son para que tú puedas entender. ¡Pam!
Qué importante es entender el pan de vida. Qué importante es considerar a quién iremos. Qué importante es saber de dónde vienen las palabras de vida eterna. Qué importante es saber, entenderlas y comprenderlas. Gloria a Dios. Mira, cuando alguien muere, es cuando vemos que la vida física es tan corta, pero tan corta. Mire, para aquellos que no lo conocen, pero le voy a leer, mire, en el Salmo 90, le voy a leer un versículo nada más. En el 90:10 dice así: los días, fíjese bien, de nuestra edad, bien directo, son 70 años. Hay quienes que viven más, dirá usted. Pero mire lo que dice. Y si en los más robustos son hasta 80 años. Si la persona vive, digamos, hablando de años de salud, años donde usted todavía tiene sus fuerzas, que no las ha perdido, entonces la primera es 70, el segundo número es 80, y después dice: con todo, su fortaleza es molestia y trabajo. ¿Por qué? Porque pronto pasan y volamos. Eso es en lo físico. Pero que usted me dice, cuando usted ha considerado la eternidad, estamos muy, pero muy atados al tiempo y en sus momentos de los tiempos que pasan. Y siempre pensamos en el día que vivimos, o en la semana que ya pasó, o en el mes que ya terminamos, o en el año que ya estamos terminando. Eso es lo que somos. Qué tremendo. Ya pasó. Pero cuando hablamos de la eternidad, no le podemos poner un número. No le podemos decir, bueno, ¿y hasta cuándo tengo? Por eso se le llama eternidad, porque es para siempre. Dios no hizo al hombre o al ser humano, hablando de hombre, mujer, niños, familia, Él no nos hizo para morir. Lamentablemente, la paga del pecado es la muerte física. Estábamos muertos en delitos y pecados. Por eso es que un día vino aquel hombre llamado Jesús. Y Él vino a buscar y a salvar. A salvarnos, fíjese bien, y a
abrir el camino para poder llegar a la vida eterna. Por eso es que uno debe de estar confiando en el Señor. El apóstol Pablo llegó a tener tan buena comprensión sobre de la vida eterna que él pudo decir: para mí el vivir es Cristo. La muerte será mi ganancia. ¿Por qué? Porque iba a dejar de existir el poquito de tiempo para entrar a la eternidad. ¡Qué hermoso! Si alguien te preguntara y te dijera: ¿estás listo para entrar a la eternidad? Y muchos de nosotros, pues quién sabe. ¿Qué es la eternidad? Si estoy acostumbrado a mis 50, 60, 70, 80 años, pues ya viví mucho. ¿Quién sabe? Tenemos que llegar a una comprensión y poder estar seguros de quién es, de dónde vienen las palabras de vida eterna. Pensamos solamente en el tiempo, tan corto que es, y nunca pensamos en que Dios es eterno, y muy pocos son los que piensan en eso. Él habla de la eternidad, Él habla reafirmando que en la eternidad se encuentra la vida. Voy a entrar a mi último punto. Escucha, todos podemos ir a Jesús y hallar en Él palabras de consuelo, palabras que dan respuesta a nuestras incógnitas. El tiempo, y escuche bien esto, y esto es para cada uno de nosotros. El tiempo y la eternidad para muchos de nosotros se aproxima. Y aunque usted todavía no lo comprenda, pero el tiempo de la eternidad se aproxima. Tienes que estar listo. Tienes que estar listo. Y aunque no tengas una buena comprensión, se aproxima. Pedro llegó a comprender tanto que dijo, fíjese, le dice en el 69, le dice, cuando llegó a tener esa comprensión, y le dice, nosotros, él hablaba por todos, pero usted cree que yo puedo hablar por todos, de decirle, Señor, todos creemos. Es imposible, porque yo no sé lo que usted en realidad está creyendo. Yo le hablo, yo le enseño, yo le predico, pero hasta ahí queda. Depende de usted. Amén. Pedro dijo así, Señor, nosotros creemos. Yo no puedo usar esa palabra para con Dios. Yo solamente le digo, Señor, revélate a tu pueblo. Revela tu palabra a tu pueblo. Haz que ellos puedan comprender. A que ellos puedan creerte.
A que ellos puedan, Señor, aleluya, entenderte que eres tú quien los está llamando. Es todo lo que yo puedo hacer. Orar al Señor que Él se revele a cada uno de nosotros. Mire, le dijo, y nosotros hemos creído y conocemos que tú, le dice, eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Usted cree que todos lo habían comprendido? No, lo había comprendido Pedro y tal vez algunos, pero no todos. Y a mí lo que me llena es, qué seguridad de Pedro. Qué bueno es estar seguro. Yo le reto a usted de que se asegure en quién usted ha creído. Jesús es el que llama a venir a Él o a ir a Él. ¿Y sabe una cosa? Dice allí en el 6:37, mire lo que dice. Él lo invita a uno, hermano, a venir. Y dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Pero la parte de abajo es la que a mí me es bastante, como dicen, tremendamente interesante. Y dice, y al que a mí viene, no le echo fuera. Y al que a mí, bien individual, hermano, bien individual. Y al que a mí viene, no le voy a desechar, yo no lo voy a rechazar. Yo no le voy a decir, vete de aquí. No, al que a mí viene, es necesario que uno venga a Él. Gloria a Dios. A veces, ¿por qué no venimos a Él? Y ponemos un montón de excusas. Y muchos de ustedes lo saben. ¿Cuántas excusas usted puso antes para venir al Señor? Estoy cansado, no tengo tiempo. Voy a hacer esto, voy a hacer el otro. Mire, hermano, la palabra tiene para todo. Algo tan conocido como lo que está en Mateo. Mire, todos lo conocemos, pero a mí me gusta recordar la palabra. Mire, algo que todos conocemos, pero ahí está, mire. 11:28. Es algo tan, pero si uno le da la comprensión necesaria, uno lo podría hacer de uno mismo, de uno. Pero como no le damos la comprensión necesaria, nada más lo leemos. Pero Él le dice al mismo Jesús hablando, dice, venid a mí. Todos los que estáis, fíjese bien, trabajados. ¿Qué quiere decir? Todo usted que está tan cansado, trabajado, ya trabajó, ya trabajados, ya están, como dice, hasta desgastados. Venid a mí. ¿Cuántos no venimos ya, ay Dios, arrastrando? Bueno, pues voy a ir. Voy a ir. Venid a mí, los que estáis ya trabajados, cargados,
Como dice, ya, tú que ya te sientes harto de la rutina, cargados, ya estoy, como quien dice, ya a lo último. Tú que te sientes así, venid. ¿Y sabes qué les? Y yo os haré descansar. Qué tremendo, hermano. Pero como no le damos la comprensión, solamente ahí se va. Si usted le diera la comprensión espiritual, usted viniese cansado y saldría renovado de aquí. Cada vez. Cada vez. Porque eso se ha hecho real en mi vida. Real. Pero claro, es en mi cuerpo. Solo Dios lo sabe. Pero usted no me lo puede ver a mí. Pero Dios sabe cuántas veces, especialmente los miércoles, he venido, pero siempre me gusta venir temprano. ¿Sabe por qué? Porque me gusta orar, me gusta doblar mi rodilla, mi corazón delante de Dios. Y le expongo al Señor cómo yo me siento. Y el Señor es tan tremendamente bueno que me quita mis cargas y me da descanso. Yo ya voy terminando, iglesia. Mira, venid, dice. Tengo que comprender que sus palabras me dan descanso y me dan vida, porque la vida eterna está en el Padre y en el Hijo. Aleluya. Tenemos que conocer a dónde ir. Y le voy a leer mi último versículo. Y aquí es donde se va a dar cuenta que Jesús mismo lo que les dijo. Allí, en Juan 6, 63. Y aquí yo voy a terminar. Mire lo que le dice. Dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Se lo voy a poner de otra forma para que lo entendamos más. El Espíritu es el que da vida. El cuerpo, esto, para nada aprovecha. Porque el cuerpo siempre está, la carne siempre está en contra del Espíritu. Y sigue diciendo, mire, las palabras que yo os he hablado, son espíritu y son vida. El que tiene oído, oiga y entienda lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Ponte en tus pies.